El Grupo Parlamentario Socialista ha ido señalando las graves consecuencias, lo sabe usted perfectamente, éticas y económicas para la sociedad y para la hacienda pública de la amnistía fiscal que usted diseñó. Desgraciadamente, señor ministro, el peor de los pronósticos se ha cumplido. La amnistía fiscal se diseñó y aprobó para que presuntos defraudadores y presuntos delincuentes se pudieran acoger a esa amnistía fiscal. En otras palabras, la amnistía fiscal se ha diseñado para que centenares de Bárcenas se puedan acoger a la amnistía fiscal. Señor ministro, ¿me quiere decir, señor Montoro, qué hubiera sucedido si no hubiera tenido éxito la comisión rogatoria a Suiza del señor Bárcenas? Pues se lo voy a decir yo a usted, señor ministro, que su compañero, el extesorero y exgerente del Partido Popular durante casi 20 años, se podría perfectamente haber acogido a la regularización de la amnistía fiscal que usted diseñó y aprobó. Reitero, señor ministro, la amnistía fiscal ha favorecido el blanqueo de capitales y, en consecuencia, la corrupción, ya que los presuntos corruptos pueden disfrutar del dinero que han obtenido ilícitamente. Y, señor ministro, no es solo una apreciación del Grupo Parlamentario Socialista, es que los inspectores de Hacienda del Estado, en una declaración pública reciente, dicen exactamente lo que yo acabo de decir en este momento. No solo lo dice el Grupo Parlamentario Socialista, lo dicen los inspectores de Hacienda del Estado. En segundo lugar, señor Montoro, y eso también es grave, si me lo permiten, señor presidente, señor Montoro, y es esto también grave, usted sabía que la amnistía se diseñó para que estos presuntos delincuentes y defraudadores se pudieran acoger a la regularización, a la amnistía fiscal. Guarden silencio, por favor. Y usted hoy nos quiere decir, hoy, entre otras cosas, que eso no era así y que además usted no estaba al tanto de esa circunstancia. Pues lo sabía perfectamente y se lo voy a poner, se lo voy a demostrar. Le pedían los presuntos defraudadores al Ministerio y al Ministro hacer una amnistía más barata de la que inicialmente se diseñó para pagar el 10%, sin problemas. Nota de la Dirección General de Tributos de principio de julio, para que efectivamente no se tribute por el 10% del patrimonio aflorado, sino sobre el 10% de los rendimientos de ese patrimonio. Hoy usted acaba de reconocer lo que yo le acabo de decir. Nos dice, el capital, el patrimonio, el capital, el dinero, los recursos aflorados están en torno a los 40.000. Va creciendo, se nos ha dicho, pero mínimo 40.000 millones de euros. Y nos ha dicho que se ha recaudado por la amnistía 1.200 millones de euros. Nosotros tenemos dudas sobre eso, porque está usted mezclando varias cosas. Pero vamos a admitir que son 1.200 millones de euros. Lo que han contribuido no es el 10, es el 3%. Eso es un escándalo, señor ministro. No han contribuido el 10%, han contribuido solo el 3%. Y la cantidad se va a situar entre el 1 y el 2%, como dicen muchos despachos de abogados que han trabajado para esta regularización de la amnistía fiscal. Usted mismo lo ha dicho, ha reconocido que no es el 10, que es el 3%. Eso es un escándalo, porque el resto de españoles tienen que pagar sus impuestos regularmente. Es más, usted les ha subido, y de qué manera, los impuestos este último año. Decía usted que efectivamente el Ministerio no tenía conocimiento y que de ninguna manera los presuntos defraudadores no se han acogido a esta amnistía. Había que regularizar el dinero efectivo sin importar el origen del mismo. Comunicación de la Secretaría General del Tesoro de mayo de 2012 para que eso pueda ser así. De hecho,
en estos últimos días, en las últimas semanas del proceso de regularización fiscal, cuánto dinero se regularizó en bolsas de billetes de 500 euros y ningún banco, porque no tenían la obligación, pidió de dónde venía ese dinero, si de actividades lícitas o ilícitas. En ningún caso. Llegaron y dejaron el dinero ahí y a partir de ahí se hizo la regularización fiscal o la amnistía fiscal, pero no se pidió en ningún caso, el origen lícito o ilícito de ese dinero. Los defraudadores, señor ministro, piden más, piden que las estructuras opacas puedan acogerse a la amnistía fiscal. Se aprueba otro Real Decreto para que eso sea posible. Algunos despachos, a través de algunos despachos, algunos presuntos defraudadores piden más seguridad. Y se modifica, señor ministro, el Código Penal para garantizar que la información sobre los amnistiados no llegará a fiscales y jueces. Se modifica el Código Penal para, por la puerta de atrás, que desaparezca el delito fiscal para los que se han acogido a la amnistía. Pero no termina ahí la cosa. Los defraudadores piden más confidencialidad de sus declaraciones y se les asegura que la Inspección de Hacienda de la Agencia Tributaria no tendrá la información que proporciona la amnistía fiscal. No lo decimos solamente nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista. Nuevamente, las asociaciones más importantes de inspectores y subinspectores lo que dicen públicamente es que ellos no pueden mirar esa información, que esa información es opaca. Y usted hoy nos dice que sí se puede mirar, pero desde luego lo que han dicho ellos, y hasta ahora, eso no podía ser así. Hasta ahora eso no podía ser así. Por tanto, quien ha sido duro con la amnistía fiscal no ha sido solo el Grupo Parlamentario Socialista. No, han sido los propios funcionarios, los propios empleados públicos de la Casa, de la Agencia Tributaria, esos. Por resumir, señor Montoro, el exgerente y extesorero del Partido Popular durante casi 20 años dice que se ha acogido a la amnistía fiscal. Una amnistía fiscal que usted ha aprobado. Dice que una parte de su patrimonio que tenía presuntamente en Suiza y que no se conoce el origen de ese patrimonio, dice que se ha acogido a su amnistía fiscal. Y yo le digo, señor ministro, en sede parlamentaria, que usted tendría que presentar su dimisión si ese hecho se confirma. Señor ministro, se lo digo aquí en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Y usted nos ha dicho a través de los medios de comunicación que este señor no va a regularizar, y que nadie como él va a regularizar a través de la amnistía fiscal. Mire, usted lo dicen a posteriori, cuando se han dado cuenta de la que se ha montado. Los españoles han descubierto qué había detrás de la amnistía fiscal y ahora a posteriori ustedes quieren corregir parte de esas consecuencias negativas, éticas y económicas de la amnistía fiscal. Pero esas palabras, esos argumentos no tienen para nosotros credibilidad, porque, señor ministro, desde el Ministerio y usted como ministro han ido cambiando la normativa de la amnistía fiscal para ir adaptándola a las exigencias de los presuntos defraudadores. Han ido cambiando, porque el primer Real Decreto no era suficiente. Ustedes querían recaudar a toda costa y entonces fueron relajando las condiciones de manera progresiva. Por tanto, su credibilidad ahora, señor ministro, es nula, porque han hecho lo que han hecho. Es decir, se lo he relatado, cómo han ido modificando una norma detrás de otra. Porque la disposición adicional primera del Real Decreto 12/2012, en su apartado cuarto, dice que no resultará de aplicación de la amnistía, o sea, no se podrán acoger a la amnistía, solamente aquellos que se les haya abierto una inspección fiscal, que se les haya notificado una inspección fiscal. Es decir, para nada habla de procedimientos judiciales.
Para nada. Estamos hablando, ustedes cuando diseñaron la amnistía estuvieron hablando de hechos administrativos, para nada. Y es la justicia la que puede parar la amnistía, pero quien diseñó la amnistía, la diseñó usted justamente para que los defraudadores pudieran acogerse a esa amnistía fiscal. Señor ministro, ¿por qué tiene la información de la amnistía bajo 7 llaves? ¿Por qué no disponen de ella hasta ahora? ¿No han dispuesto de ella los inspectores? Señor ministro, porque ustedes del Ministerio y usted como ministro había pactado con ellos, con esos presuntos defraudadores, que esa información no estaría disponible para el resto de impuestos, para el resto de inspectores y subinspectores y, por tanto, para que tuvieran que pagar el resto de impuestos. Señor Saula, tiene que ir concluyendo. Sí, voy concluyendo. Usted hoy lo que quiere decir a los españoles es que tranquilidad. Pero no ha sido así, señor Montoro. El señor Bárcenas lo ha descubierto la justicia y los españoles han descubierto al Ministerio y al ministro que lo que pretendía con la amnistía es precisamente que se regularizaran situaciones presuntamente delictivas. ¿Qué han descubierto, por tanto, los españoles? Han descubierto que la amnistía es algo a la que pueden acogerse los presuntos delincuentes, que usted lo sabía y era consciente cuando estaba diseñando la amnistía, y que ahora, para que no huela mucho, a posteriori buscan una manera de resolver el problema ante la opinión pública. ¿Qué pide este Parlamento, señor presidente? ¿Qué pide este Parlamento y los ciudadanos? Conocer el origen de la fortuna amasada por el extesorero del Partido Popular y cómo ha regularizado esa situación. Que usted dimita si el señor Bárcenas efectivamente se ha acogido a esa amnistía fiscal. Y para quedarnos tranquilos, ahora que nos están viendo muchos millones de españoles, para quedarnos tranquilos, señor ministro, ¿el ministro de Hacienda ha cobrado en B? ¿Ha cobrado un sobre? Esto lo queremos saber porque los españoles quieren tener toda la tranquilidad que el ministro de Hacienda no haya cobrado en B y no haya cobrado un sobre. Que haya una auditoría, señor presidente, que haya una auditoría a la amnistía por el Parlamento, es decir, una comisión de investigación sobre la amnistía. Señor presidente, que los inspectores y los subinspectores, que los jueces, los fiscales, que la unidad de lucha contra el blanqueo de capitales tenga la información de la amnistía fiscal y que se hagan públicos los nombres de las personas físicas y jurídicas que se han acogido a la amnistía. Termino ya, señor presidente. La amnistía fiscal ha sido un fracaso por el dinero recaudado, es decir, por el origen del dinero recaudado. Y también un fracaso por el dinero no recaudado, porque apenas se ha recaudado un tercio de lo presupuestado. Lo que demuestra la amnistía fiscal es que, y los resultados de la amnistía fiscal y el fracaso de la amnistía fiscal, es que en política y también en economía, los principios éticos y los resultados van de la mano. La amnistía fiscal es también innecesaria, señor presidente, señor ministro, porque hay otras formas de recaudar más decentes, como es la lucha contra el fraude fiscal. Gracias, señor presidente.